Como les estaba diciendo anteriormente en las clases previas, estuvimos revisando principalmente la parte de la colonia. Estuvimos revisando las perspectivas coloniales y revisamos la anterior clase lo referente al mercantilismo. ¿Alguien una noción rápida de mercantilismo? ¿Cuál era la perspectiva propia del mercantilismo? Sistema económico. Ya, un sistema económico que estaba basado en acumular, ¿qué cosa? Eh, Precioso. Metales preciosos, muy bien. Principalmente el oro, hablando de la colonia, y esa era la forma económica en la que se basaba la colonia y su conformación de avance económico, político. Vamos a ver la independencia el día de hoy, sin olvidarnos del suceso ocurrido en 1822, que se celebró el día domingo, ¿sí? Y vamos dentro de esas consideraciones con una pregunta principal. Vamos contestando esta pregunta y vamos revisando. ¿Hubo cambios en la economía de los nuevos estados latinoamericanos después de la independencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Existieron cambios económicos? Claro, Licen, ¿En qué? ¿Cuál, por ejemplo? Pongamos algún ejemplo, alguna idea. que ya no tenían que pagar impuestos o quedar sin Ya no, alimentos por dárselo a la corona. ya no había que darle a la corona, pero impuestos se habían. No se olviden, primera constitución del Ecuador 1830, planteada con perspectivas parecidas a las perspectivas de la colonia. Entonces, ¿será que la economía de los nuevos estados americanos cambiaron el momento que se dio la independencia? Vamos revisando entonces cuestiones históricas y podemos ir regresando, dilucidando esta perspectiva. Próceres de la independencia. Si nosotros revisamos los próceres de la independencia, hablando principalmente, por ejemplo, de Juan Pío Montúfar, el Marqués de Selva Alegre, estamos hablando de criollos o mestizos dueños de hacienda. ¿Creen ustedes que los mestizos y los criollos dueños de haciendas, dueños de dinero, que son los próceres del grito de independencia del 10 de agosto de 1809, iban a cambiar la visión económica de la colonia? ¿Creen ustedes que eso fue factible o se dio? ¿Creen que estas personas van a decir, bueno, tenemos que independizarnos de España, tenemos que independizarnos de Europa? Ahora vamos a plantear un nuevo modelo democrático, un modelo en cual los indígenas también tengan acceso? No se olviden de recordar también la lucha de Fernando de Aquilema. Fernando de Aquilema es un representante de la época posterior a la independencia que identificaba claramente que había diferencias sociales. Entonces, hablando de los próceres, por ejemplo, en el caso propio de Tío Montúfar, él quiere liberarse de la perspectiva española, pero él es un criollo, él es marqués, hereda varios territorios de la parte paterna. Entonces, ¿realmente será que económicamente cambiamos o no? Vamos con esas perspectivas, entonces, analizando justamente esta primera pregunta. Al parecer, la visión de la independencia era una independencia de índole político, que España como corona ya no nos diga lo que tenemos que hacer, eso nos queda claro. Pero en índole económico, ¿cambia realmente entonces la visión? De este modo hay que entender que principalmente las haciendas y las propiedades eran principalmente las visiones primeras y las visiones fundamentales de lo que será lo que nosotros veremos como la independencia. Entonces, si está basado en un sistema de haciendas y propiedades, y la independencia a partir de los próceres también se basará principalmente en haciendas y las propiedades, no podemos hablar directamente de que exista una independencia. Los procesos independentistas de América Latina estuvieron estrechamente ligados a los intereses económicos de la élite criolla. No hay que olvidarse eso.
Si nosotros vemos Batalla de Pichincha, ¿quiénes son los grandes luchadores en la Batalla de Pichincha? ¿Recordamos eso? Dos nombres importantes. ¿Nos acordamos de quiénes son principalmente los promotores de la Batalla de Pichincha? No me digan que no. Vamos viendo a alguien que por lo menos revise en su internet la Batalla de Pichincha. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Otro más? Simón Bolívar. Simón Bolívar, muy bien. Y podríamos nombrar Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre, muy bien. Alguno de ellos podemos, por lo menos a Simón Bolívar y a Antonio José de Sucre, aquí están las campañas de Bolívar y de Sucre, principalmente en el Ecuador, en Colombia y hablamos de Venezuela. ¿Creen ustedes que ellos eran personas netamente del pueblo, que no tenían instrucción, que no tenían territorios, no tenían dinero? No podríamos nosotros decir eso. Por ejemplo, en el mismo caso de Simón Bolívar era un hacendado, tenía dinero. Y ahora, ¿por qué razón creen ustedes que esas personas de la élite criolla o los mestizos con haciendas fueron los que nos liberaron? ¿Por qué Para ellos y no llegar por- al poder. Bueno, puede ser si ellos querían el poder, pero si hablamos de los próceres, por ejemplo, si hablamos de Juan Pío Montúfar, si nosotros revisamos aquí, Juan Pío Montúfar remató y repartió muchas de las propiedades de los jesuitas. Él quería un territorio, al igual que Eugenio Espejo, Quito que sea libre. Entonces, tal vez no necesariamente querían el poder. ¿Qué querían entonces? ¿Por qué ellos y no por qué y no el pueblo y por qué no los indígenas? ¿A alguien se le ocurre, a alguien más? ¿Por qué no fueron los indígenas los que generaron la liberación de nuestros pueblos? Por el acceso a la educación. Bueno, una de las consideraciones, regresando a lo que ya hemos visto, punto central de la universidad y la educación media en el Ecuador y en los países latinoamericanos. Solo estaban ligados a aquellos que tenían acceso. Hablamos de los mestizos y de los criollos. La educación es fundamental para darnos cuenta de el hecho en el que estamos inmersos. ¿Alguien más? ¿Otra idea? Una, la educación, podemos decir otra, tal vez la idea de que los los criollos querían tener territorios propios sin pagar arriendo a los colonizadores. ¿Algo más? Tal vez, ¿alguna otra idea de por qué fueron ellos y no los indígenas? Porque los próceres tenían poder económico. Sí, perfecto. Ustedes saben que toda campaña independentista en cualquier parte del mundo necesita armamento, necesita comida para darles a su ejército y eso demanda dinero. ¿Quiénes podían invertir? Si nosotros vemos también en el caso de Simón Bolívar, él vende muchas de sus tierras, de su acceso económico para poder guiarse hacia la independencia. Entonces hay factores de índole económico que hacen que tanto los próceres sean los que tengan el acceso a la educación para poder plantear ideas nuevas y los libertadores puedan tener acceso a cuestiones bélicas para poder liberar a nuestros pueblos. ¿Sí? Bien, como les decía, hay que recordar el 24 de mayo de 1822, entre las fechas más importantes, comandadas por Antonio José de Sucre y planteadas como el principio de lo que será la independencia de nuestro país. Hay que recordar esta fecha en el sentido propio de que la independencia es una forma de liberar, pero la libertad se dio, como decía anteriormente, en índoles políticos. En cuanto ya no pertenecemos a la colonia, no tenemos que pagar impuestos a la colonia, pero el pueblo sigue pagando impuestos y sigue teniendo una estructura y una visión parecida a la visión previa de la colonia. Esto hay que considerar en cuanto los procesos de independencia acarrearon una gran cantidad de gastos.
Como veíamos anteriormente, estos gastos principalmente sorteados por los que tenían acceso al dinero, los hacendados, tanto en las campañas bélicas como en el posterior establecimiento de nuevas repúblicas. No podían ser los indígenas porque no tenían acceso económico. Para conformar una república no solo es necesario tener el dinero para independizarla, sino luego para reestructurarla. Y fueron principalmente estos próceres y estos pensadores y los libertadores aquellos que tuvieron el acceso. Se dieron una serie de iniciativas liberales, hablando principalmente de Simón Bolívar, de José Martí y demás, y estas iniciativas liberales dieron nuevas legislaciones de los nacientes estados. El comercio y la producción aún dependían de la economía latifundista. No olvidarse eso. A pesar de que nos independizamos, seguimos dependiendo de la hacienda. ¿Y quiénes van a trabajar en la hacienda? Nuevamente, los indígenas. Ahora, ¿por qué razón los indígenas, al momento que se da la liberación, por decirlo de alguna forma, no también toman la iniciativa y comienzan procesos revolucionarios? Ya vimos que una causa es la educación. Pero ¿por qué razón también ustedes creen que muchos de los indígenas, hay gente, si nosotros revisamos las clases pasadas de historia, que ya se habían levantado contra los españoles? ¿Por qué esos indígenas que se levantaron contra los españoles, por qué no se levantaron también contra estos? ¿A alguien se le ocurre? Porque tal vez los trataban mejor, ya les daban un acceso más libre a la educación y necesitaban el trabajo y la comida. Muy bien, era por una cuestión de necesidad. Si nosotros vemos en todos este tipo de procesos, están ligados mucho a la perspectiva de la necesidad y a veces también ligado a la educación que ya veíamos anteriormente, no conocían otra forma de vida. Y veían que por lo menos este grupo de hacendados y este grupo de libertadores no les trataban de la misma forma como lo hacían la colonia. Pero eso fue muy aparente, fue de cierta forma no concreto. Y hablando principalmente de nuestro país, el primer presidente del país, de nuestra república, Juan José Flores, también un general, un militar, ligado mucho a las perspectivas de las consideraciones de las haciendas, plantea, como ya vimos en Ciudadanía, una constitución. Y se plantea una constitución con ciertos elementos. ¿Qué elementos ven aquí que son parecidos a los elementos de la época colonial? ¿Qué elementos se pueden ver similares dentro de la Constitución de 1830? ¿Qué podríamos decir que son cosas que no cambiaron a la visión propia de la colonia? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Se mantienen los impuestos? Perfecto, el impuesto, el valor de la propiedad para poder ser ciudadano. Antes los ciudadanos eran los criollos y los mestizos que tenían dinero. Aquí los ciudadanos siguen siendo ellos, porque la propiedad y tener el valor de 300 pesos y tener una propiedad, solo podían ser los criollos o los mestizos con dinero. No cambia la perspectiva. Algo más que se vea latente propio de la colonia en esta Constitución. ¿Alguien que pueda evidenciar algo más ahí? Dentro de lo que estoy mostrando. ¿No? Por ejemplo, si nosotros vemos aquí, la ideología fue de carácter conservador. ¿Qué significa? Que principalmente se va a priorizar lo que estábamos viendo en la clase anterior. El modelo económico va a estar basado en la hacienda y en la acumulación de materias primas o de este tipo de consideraciones. Es decir, que seguimos dentro del modelo mercantilista que tenía la colonia. La ideología sigue siendo conservadora. Nace un proyecto de los criollos, no olvidarse eso, que ellos son los que proponen la Constitución de 1830. Y finalmente, dentro de estas visiones hay que comprender
las funciones del Estado. Las funciones del Estado mantienen otra vez a los corregidores, mantienen a los diputados en el sentido de que eligen al presidente y vicepresidente, es decir, que los criollos eligen entre criollos para poder gobernar, y las posturas, por más que las funciones del Estado sean ya divididas, que ya no es el rey el que pone la norma, ya no es el rey el que dice lo que se debe o se puede hacer, sí son los criollos los que van a determinar y especificar lo que se debe hacer. Entonces, hablando en cuestiones de carácter político, podemos decir que hay un cambio. Hay un cambio de perspectiva donde ya no pertenecemos a España, pero en cuestiones económicas no existe esta visión. Sigue manteniéndose la misma perspectiva. Ahora, uno de los aspectos de discordia entre las potencias europeas durante la colonia fue la gran cantidad de recursos que España controlaba. Eso ya lo vimos rápidamente cuando ingresa Inglaterra, cuando ingresa Holanda, cuando ingresan los demás países europeos a tratar de controlar esta perspectiva. Entonces, en el momento que se da la independencia y acarrea una cantidad de gastos de esta independencia, se generan nuevas y nuevos procesos de relaciones entre los nuevos países latinoamericanos con los europeos. ¿Qué creen que querían sacar principalmente los países europeos de los latinoamericanos? Si ya no podían sacar de sus colonias. Ahora que son independientes, ¿qué van a querer sacar? ¿Qué creen que necesitaban los europeos? ¿O por qué hacen alianzas con los países latinoamericanos? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Por qué se genera esta alianza? ¿No? ¿Quién creen que les vendía principalmente el armamento a los latinoamericanos? ¿Quién puede ser el que les vendía el armamento y estas consideraciones a los países de América Latina? A los próceres, Franceses, los ingleses. franceses, los ingleses. Hablamos principalmente de qué? De un grupo social que quería que España deje de tener el control principal de o ser potencia, de tener el control económico y político de la Europa de la época. ¿Qué quiere decir? Que las independencias en América Latina estuvieron también fomentadas y guiadas principalmente por países que estaban en contra de España. Hablemos entonces directamente de que como esos procesos se dan a partir de la injerencia de otros países europeos para que España no tenga el control, los países ya independientes, las regiones, también hablando de la Gran Colombia, que van a ser independientes, generan un gasto. Ese gasto les genera que tengan que pagar una cierta cantidad a los países que les prestaron en cuestiones armamentistas. Y vamos de cierta forma a tener también una dependencia en el carácter de que ya no somos colonia, pero aún así tenemos que pagar ese gasto que se dio para que se dé la independencia. Retomando entonces, ¿hubo cambios en la economía de los nuevos estados latinoamericanos después de la independencia? Vamos con alguien que no haya participado. Vamos, Joel Padilla, vamos respondiendo esta pregunta. Mándale, si me puede repetir, por favor. Vamos respondiendo a la pregunta que puede observar aquí con lo que hemos venido analizando. No, Lizy, no lo entendí, la verdad, no podía responder eso. ¿Qué no me entendió para volver a repetir? No me diga todo porque algo debe haber quedado claro. Casi lo último, Lizy. No, A ver. Vamos entonces, vamos poniendo atención a esta parte para poder responder. Vamos con alguien más que me ayude. Vamos, Matailo. Vamos respondiendo esta pregunta. Sí, por la deuda que se adquirió
en la colonia los recursos de América, del Gran Colombia pasaron, solo que en vez de dárselos a España, se lo dieron a quienes tenían una deuda. Ya, pero esa consideración ¿no les parece que no es un cambio? A mí me parece, y analizando lo que hemos venido diciendo, que no hay un cambio económico como tal. Primero, la Constitución del Ecuador. La Constitución sigue teniendo un carácter en el sentido de la colonia, es decir, tiene un carácter colonial, donde se basa en las consideraciones de seguir pagando impuestos como se lo hacía la colonia. Ya no se los paga a los reyes, pero se los paga a los hacendados. En ese punto no hay cambio económico. En el punto de lo que se manifestó sobre el pago a los que nos prestaron para poder generar la independencia, tampoco hay cambio económico de fondo, porque seguimos siendo en esta consideración propiamente de ideologías conservadoras, donde los hacendados tienen el dinero y donde el pueblo no tiene acceso. Queda un poco más claro ahí. Respondiendo esta pregunta, por lo tanto, no existen realmente cambios económicos profundos en los nuevos estados latinoamericanos. Primero, porque siguen siendo estados de carácter hacendario, de terrateniente. Siguen las haciendas siendo el punto central de la conformación económica, tal cual en la colonia. Sigue los países latinoamericanos teniendo élites conservadoras como los criollos y los mestizos con dinero, igual que fue en la colonia. El único cambio real que existe es el cambio político. Ya no va a existir virreinatos, ya no va a existir el rey, sino que vamos a tener democracias, en el sentido de que tenemos primero constituciones y tenemos división de poderes. Esto es político. El meollo propio de lo económico sigue estando presente a pesar de la visión de independencia. ¿Queda claro entonces a lo que... No hubo mayor cambio porque el, el, el pueblo, los indígenas dejaron de dar impuestos al, A la corona. a la corona. Sí. Ajá, a la corona para dar a los hacendados. Entonces no cambió, no hubo mucho cambio en la economía Gracias, después de la Juliana. independencia. Perfecto, gracias. Eso es sencillamente la respuesta de esto. ¿Bajo qué perspectivas? Primero, los próceres de la independencia eran criollos o mestizos. Segundo, las batallas como la batalla de Pichincha estaban guiadas principalmente por hacendados. Tercero, si nosotros vemos el primer presidente del Ecuador y la primera constitución del Ecuador habla de ideologías conservadoras, de criterios propiamente de los criollos, de que hay que tener dinero para ser ciudadano, de que las funciones del Estado están guiadas a seguir cobrando impuestos y a que el grupo élite, que son los criollos, sigan siendo los que gobiernen. No hay un mayor cambio económico el momento de la independencia latinoamericana. Bien, nos vamos a quedar ahí el día